Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada por el vídeo de hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que estoy segura que a muchos de ustedes les interesa, las confesiones de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Sí, esa pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla y que siempre ha estado en el centro de la atención mediática. Vamos a desgranar todo lo que se ha dicho, lo que ella ha revelado, y qué significa esto para nosotros, sus fans. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más jugosas y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Un simple clic hace una gran diferencia para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue sin duda una de las más comentadas de los últimos años. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Los rumores de un romance surgieron casi de inmediato, y aunque ellos al principio mantuvieron un perfil bajo, las evidencias y las apariciones públicas cada vez más cercanas alimentaron la especulación. Can Yaman, conocido por su carisma y su físico, y Demet Özdemir, una actriz talentosa y hermosa, formaban una pareja que los fans ansiaban ver juntos. Cada foto, cada me gusta mutuo en redes sociales, cada entrevista donde uno mencionaba al otro, era analizado al detalle. Las revistas del corazón, las webs de noticias de entretenimiento, todos querían saber más. ¿Estaban juntos? ¿Era solo una estrategia de marketing? ¿Qué pasaba realmente detrás de las cámaras? Durante un tiempo la discreción fue la norma. Pero como suele suceder en estos casos, la presión mediática y la curiosidad del público terminan por romper las barreras. Poco a poco fueron surgiendo más pistas. Se les veía juntos en momentos de ocio o vacaciones, y las entrevistas se volvieron un poco más abiertas, aunque siempre con esa cautela típica de las celebridades para proteger su vida privada. Se hablaba de un noviazgo, de planes de futuro, e incluso de una posible boda. La intensidad de la relación parecía ir viento en popa, y los fans estaban encantados con la idea de ver a sus ídolos felices y enamorados. Sin embargo, como en muchas historias de amor, el camino no siempre es lineal. Surgieron rumores de crisis, de distanciamiento y finalmente, la confirmación de que la relación había terminado. Este fue un golpe para muchos de sus seguidores, que esperaban que esa historia tuviera un final feliz de cuento de hadas. Las razones de la ruptura nunca se aclararon por completo, y como es habitual, las especulaciones abundaron, diferencias irreconciliables, agendas apretadas, presiones externas o simplemente que el amor se acabó. Y aquí es donde entran las confesiones de Demet Özdemir. Ella, a diferencia de Can Yaman, que suele ser un poco más reservado o directo al hablar de sus relaciones pasadas, ha tenido momentos en los que ha abierto un poco más la puerta a lo que fue esa experiencia. No se trata de una única y gran confesión, sino de varias declaraciones a lo largo del tiempo que, al unirlas, nos dan una imagen más completa de lo que significó para ella esa etapa. Lo más relevante que ha compartido Demet es cómo vivió la intensidad de esa relación y la exposición mediática que la acompañó. Ella ha mencionado en entrevistas que, si bien disfrutó de muchos momentos y que Can es una persona maravillosa, la atención constante sobre su vida privada llegó a ser abrumadora. Ha dicho que se sintió a veces como si su relación fuera un espectáculo para el público, y que eso dificultaba la construcción de algo genuino y privado. Demet también ha hablado sobre la presión de cumplir con ciertas expectativas. Cuando una pareja se vuelve tan popular, hay una demanda constante de actualizaciones, de declaraciones públicas, de mantener viva la llama del interés. Ella ha expresado que intentaba vivir su relación de la manera más auténtica posible, pero que el ruido exterior a veces era un obstáculo. No es fácil ser joven, estar enamorado y tener al mundo entero opinando sobre tu vida amorosa. Otra confesión importante tiene que ver con el aprendizaje que sacó de esa experiencia. Demet ha compartido que, a pesar del dolor que pudo haber supuesto la ruptura, también aprendió mucho sobre sí misma, sobre lo que busca en una relación y sobre cómo manejar la fama. Ella ha destacado la importancia de proteger su espacio personal y de priorizar su bienestar emocional. Ha aprendido a ser más selectiva con lo que comparte y con la energía que invierte en relaciones. Cuando se le ha preguntado directamente sobre Can Yaman, Demet suele responder con respeto y cariño, reconociendo la buena persona que es y la conexión que tuvieron. Sin embargo, también deja claro que a veces las personas simple
mente dejan de ser compatibles o que los caminos se separan, y que eso está bien. No hay resentimiento evidente en sus palabras, sino más bien una aceptación madura de que las relaciones son dinámicas y cambian. Es interesante notar cómo Demet ha gestionado esta etapa de su vida y su carrera. Ha seguido cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y películas, y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su enfoque ha estado en su trabajo, en su crecimiento personal y profesional, y en rodearse de personas que la apoyan. En cuanto a Can Yaman, él también ha seguido su propio camino, cosechando éxitos internacionales y participando en proyectos muy ambiciosos. Si bien los detalles de su vida personal son menos conocidos, a menudo se le percibe como una persona con mucha energía y con una visión clara de su carrera. Las confesiones de Demet Özdemir, aunque no hayan sido escandalosas o llenas de drama, nos ofrecen una perspectiva valiosa sobre lo que significa ser una figura pública en una relación. Nos recuerdan que detrás de las pantallas y las portadas de revistas, hay personas reales con emociones, con sus altibajos, y con la necesidad de privacidad y autenticidad. Para los fans, estas declaraciones pueden ser un bálsamo. Nos permiten entender que no todo lo que brilla es oro, pero que cada experiencia, positiva o negativa, nos enseña algo. Ver a Demet hablar con tanta serenidad sobre su pasado, demuestra una fortaleza y una madurez admirables. Nos enseña que es posible superar una ruptura, aprender de ella y seguir adelante con la cabeza alta. Y es que al final del día, lo que más valoramos de nuestros ídolos es su autenticidad, su capacidad de ser vulnerables y honestos. Las palabras de Demet nos acercan a ella como persona, más allá del personaje que interpreta o de la pareja mediática que formó. Nos demuestran que a pesar de la fama y la presión, sigue siendo fiel a sí misma. Creo que lo más importante que podemos extraer de las confesiones de Demet Özdemir sobre Can Yaman es esa lección de vida, que las relaciones son complejas, que la exposición pública puede ser un arma de doble filo, y que lo fundamental es el crecimiento personal y la autenticidad. Ella nos ha mostrado que es posible amar intensamente, aprender de cada experiencia, y seguir adelante construyendo un futuro sólido y auténtico. Para concluir, hemos explorado las distintas facetas de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde su inicio lleno de química y rumores, hasta su inevitable final. Hemos analizado las valiosas confesiones de Demet, que nos revelan cómo vivió la intensidad mediática, la presión de las expectativas y las lecciones aprendidas de esta etapa. Ella nos ha ofrecido una visión honesta y madura, demostrando su fortaleza y su enfoque en su crecimiento personal y profesional. Es inspirador ver cómo ha transformado esas experiencias en aprendizaje para seguir adelante con determinación. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante e informativo como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que la fama afecta demasiado a las relaciones? Déjenme sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!